Hola, ¿qué tal? En este video vamos a contar la cantidad de dígitos impares que tiene un número. Para hacer este diagrama de flujo vamos a necesitar dos variables que son la variable número y otra variable que va a ser contador de dígitos impares, que va a ser igual a 0. Comenzamos poniendo un inicio. Ahora ponemos un proceso que va a entrar todas las variables que vamos a utilizar, que son la variable número y la variable contador impares. Ponemos una entrada de datos que vamos a solicitar el valor de la variable número. Ponemos un proceso donde vamos a decir que la variable contador impares va a ser igual a 0. Unimos con nuestro flujo de datos y ponemos una bifurcación donde decimos la variable número es mayor a 0. Si ese es el caso, ponemos otra bifurcación donde decimos la variable número va a ser dividido entre 10 y que nos muestre el porcentaje. Una vez mostrado el porcentaje, vamos a dividirlo entre 2 y también que nos muestre su porcentaje. Ahora con el porcentaje nos preguntamos, ¿es diferente a 0? Unimos con un flujo de datos y este flujo de datos lo llamamos verdadero. Ahora cuando el residuo sea diferente a 0, ponemos un proceso y en este proceso va a decir que la variable contador impares va a ser igual a contador impares más 1. Unimos con el flujo de datos y este flujo de datos lo nombramos verdadero. Ponemos otro proceso donde vamos a decir que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10. Unimos con el flujo de datos Ahora en caso de que el residuo no sea diferente que 0, va a venir por este flujo de datos de acá, que se va a llamar falso. Unimos flujo de datos a la bifurcación
y decimos, ahora cuando la variable número no sea mayor a 0, va a venir por acá por el flujo de datos falso y que nos muestre un mensaje por pantalla, que nos muestre la variable contador impares. Unimos con el flujo de datos y lo nombramos falso. Ahora, para terminar el proceso, ponemos un fin. Ahora insertamos un valor a la variable número, que sería el número 678. Bajamos por el flujo de datos y nos dice que la variable contador impares va a ser igual a 0. Contador impares ponemos 0. Bajamos por el flujo de datos y nos dice 678 es mayor que 0. Es verdadero. Viene por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Sería 678 dividido entre 10. Nuestro residuo nos dio 8. Ahora dice que el residuo, que es 8, lo dividamos entre 2 y que también mostremos el residuo. Sería 8 dividido entre 2. Nuestro residuo nos dio 0. Ahora se pregunta, ¿0 es diferente a 0? Es falso. ¿Por qué? Porque son iguales. Entonces viene por el flujo de datos falso y nos dice que la variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que sería 678 dividido entre 10 es igual a 67. Ahora la variable número va a valer 67. Vamos por el flujo de datos y nos dice 67 es mayor que 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y dice que la variable número, que ahora vale 67, lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo. Ponemos 67 dividido entre 10. Nos da un 7 de residuo. Ahora dice que el residuo 7 lo dividamos entre 2 y también mostremos el residuo. Sería 7 dividido entre 2. Nuestro residuo nos dio 1. Ahora nos dice 1 es diferente a 0. Es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que el contador impares va a ser igual a contador impares más 1, que serían 0 más 1 es igual a 1. Ahora nuestra variable contador impares va a valer 1. Vamos por el flujo de datos y nos dice que nuestra variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que serían 67 dividido entre 10 es igual a 6. Ahora la variable número va a valer 6. Vamos por el flujo de datos y nos dice 6 es mayor a 0, es verdadero. Vamos por el flujo de datos verdadero y nos dice que la variable número lo dividamos entre 10 y mostremos el residuo, que sería 6 dividido entre 10. Ponemos 6 dividido entre 10. El residuo nos dio 6. Ahora nos dice que 6 lo dividamos entre 2 y mostremos el residuo. Dividimos 6 entre 2
y nuestro residuo nos da 0. Ahora nos dice 0 es diferente a 0. Es falso porque son iguales. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que nuestra variable número va a ser igual a número dividido entre 10, que sería 6 dividido entre 10 es igual a 0. Ahora la variable número va a valer 0. Vamos por el flujo de datos y nos dice 0 es mayor a 0, es falso. Vamos por el flujo de datos falso y nos dice que mostremos en nuestra pantalla la variable de contador impares. La variable contador impares vale 1 y en nuestra pantalla mostraremos el número 1. Seguimos bajando por el flujo de datos y nos dice que hasta aquí terminó el proceso. Como podemos ver, la cantidad de dígitos impares que tiene el número 678 nos dice 1, porque hay un número impar.